Antes de comenzar, te recuerdo que cada libro tiene su propia lista de reproducción con capítulos perfectamente ordenados. Todos los perros de mi vida. Elizabeth von Arnim. Tercera parte. Perro 10. Pinscher. De poco sirve recrearse en las penalidades. Padecí muchas entre mi primera despedida de Coco, la tarde de verano justo antes de que estallara la guerra y la despedida definitiva durante la tormenta de nieve 5 años después, pero me limitaré a señalar que jamás creí que pudieran acumularse tantas desdichas. Sin embargo, como en aquella época no tuve perro, no es necesario que las mencione, lo cual supone un alivio. ¿A quién le apetece relatar o recordar antiguos sufrimientos? Mejor es dejarlos de lado, relegarlos al silencio, extraer de ellos las lecciones convenientes y volverles la espalda para dirigir la mirada a la felicidad que pueda estar por llegar. Este fue el consejo que traté de seguir mientras avanzaba a trompicones hacia el siguiente período de mi vida. Sin embargo, los sufrimientos hacen mella. Es imposible librarse de ellos como de los abrojos tras un paseo vespertino. Cuando se hace un breve alto, se arrancan y se retoma la marcha. Tan solo los años, el transcurso de años y años, consiguen por fin eliminarlos. Y supongo que nadie logra vivir los años suficientes para librarse de todos. No obstante, a mí me pareció haberlo logrado. No quería más desdichas y me propuse lograrlo. Y ahora me alegro, pues si tal y como en ocasiones creí durante aquel tiempo la existencia se hubiera vuelto insoportable, si, en otras palabras, hubiera muerto, jamás habría tenido ocasión de descubrir gran cantidad de cosas hermosas y placenteras. En esta vida es recomendable armarse de paciencia, esperar y ver qué nos deparará el futuro. Tuve que esperar una larga temporada. Por ejemplo, tras la muerte de Coco pasaron más de 4 años antes de que apareciera Pinscher, pues es bien sabido que nadie que haya querido mucho a un perro y lo haya perdido es capaz de plantearse sustituirlo por otro. Aún así, la única cura que funciona en esos casos es precisamente sustituirlo por otro. Por lo que he oído, esta regla es también aplicable a los amantes. Y cuanto antes se haga, mucho mejor. Sin embargo, yo, obstinada en llorar su pérdida, pasé casi 5 años sin el consuelo que podría haberme aportado otro perro. ¡Qué pérdida de tiempo! Solo le pido a Dios que algo así jamás me vuelva a suceder. Además, aquella estúpida abstinencia habría durado incluso más de no haber sido porque un amigo observador, juzgando que necesitaba compañía con urgencia y sabedor de que no podía ser la de un marido, puesto que del segundo había huido, decidió que debía ser un perro, de modo que metió a Pinscher en una caja y me lo mandó. Yo vivía en una pequeña cabaña en New Forest, un paraje remoto, ahora me doy cuenta, aunque entonces prefería referirme a él con un nombre más grandilocuente. Casi nunca se veía a nadie por los alrededores, de modo que cuando el carro se detuvo frente a la verja de mi casa, creí que se había confundido de dirección y que el paquete que aquel hombre cargaba camino de mi puerta no era para mí. Traigo un perro, dijo, mientras lo dejaba en el suelo con sumo cuidado. ¿Un perro?, pregunté, y como no esperaba la llegada de ningún perro, le dije que se había confundido de dirección. Es aquí, ¿no? Ahí está, delante suyo, dijo, acercándome la tarjeta para que pudiera leerla.
En efecto, aquí está, delante de mí, respondí, alardeando de gramática como lo suelo hacer cuando da la casualidad de que domino el tema que se trata. Entonces mejor que lo saque y le dé de beber, dijo el repartidor, preparándose para partir. Responde al nombre de Pincher, añadió, y regresó para señalar la esquina de la tarjeta. Después se subió al carro y desapareció. Pincher, que había estado atento a la conversación, comenzó a revolverse en la caja, porque en efecto estaba sediento y conocía el significado de beber como el que más. Al margen de quién pudiera habérmelo enviado y de qué hacía allí, era evidente que debía sacarlo y darle agua, de modo que llamé a la mujer que trabajaba para mí y juntas abrimos la caja y lo soltamos. O mejor dicho, se escabulló en cuanto separamos un poco la tapa. Y si algo no tiene vuelta de hoja, es que estoy hecha para los perros, y los perros están hechos para mí, porque en ese mismo instante empecé a sentirme mejor. Sentada en el suelo, lo observé admirada mientras correteaba por la habitación, olisqueándolo todo, haciendo buenas migas hasta con las sillas. A ellas se subió para volver a bajar tras unos segundos y proseguir con la inspección del sofá. Una vez hubo terminado, saltó sobre mí y me olisqueó el pelo y la ropa, al tiempo que todo él culebreaba de entusiasmo. Vaya, pero si eres la cosita más linda y más graciosa de este mundo, dije entre risas, tratando de abrazarme a su cuerpo lanudo. Era un perro muy lanudo. Con poco éxito, pues enseguida se zafó y salió disparado para volver a corretear por la habitación. Jamás he conocido a un perro más lleno de vida y de insaciable curiosidad. No podía estarse quieto, e incluso por la noche, cuando ya estábamos todos en la cama, sospecho que mantenía un ojo abierto para no perderse nada, para estar listo de inmediato ante cualquier cosa que pudiera surgir. Al igual que aquella primera violeta sobre la que he escrito, Pincher se convirtió en el presagio de lo bueno que estaba por venir, y desde el mismo instante de su llegada, mi cuerpo y mi mente experimentaron una notable mejoría. Tenía que ocuparme de su comida y de sus paseos, y cuanto hacía por él parecía sentarme bien a mí. Nada más aparecer en mi vida, cada vez que me sentía recaer en el abatimiento, me acercaba a él y lo acariciaba, y si me asaltaba de nuevo la necesidad de entretener la tristeza, lo único que tenía que hacer para atajarla era ir a distraerme con Pincher. Si bien su presencia no bastó para eliminar por completo el peso de la desdicha, pues aún no había alcanzado de todo la serenidad, desde luego contribuyó a nivelar un poco la balanza, porque era un perro con innegables propiedades vigorizantes, de gran efecto reconstituyente, y me proporcionó un estado muy parecido a la satisfacción. Después de haber pasado semanas juntos descubriendo New Forest, tuve la certeza de que mi aspecto pronto volvería a ser tan radiante como el suyo. Pero perseguía a las gallinas. No sin pesar, tuve ocasión de descubrirlo el primer día que nos cruzamos con una. Al igual que Ingraban, que no era capaz de dejar en paz a los ciervos, y al igual que Prince, que no era capaz de dejar en paz a las ovejas, si Pincher descubría una gallina, lo invadía de inmediato un instinto sanguinario. A la larga aquello fue su perdición, y digo a la larga porque los resultados no fueron inmediatos, a diferencia de lo ocurrido con sus predecesores. Su justo castigo no se dio prisa en descender sobre él, lo acechó en silencio, y por fin le dio caza por culpa de mi ignorancia y credulidad. Sobre lo que sé poco, tiendo a confiar en lo que me dicen, y uno de los temas sobre los que menos sabía era la castración. Tenía la vaga noción de que se le atribuían propiedades apaciguadoras,
y de que aquellos perros que antes de la intervención eran incontrolables se volvían apáticos. Eso era todo. No estaba al corriente de los pormenores. Y hasta que Pincher persiguió y dio muerte a la gallina ponedora de mi vecino, no consideré importante que se volviera apático. Pero ¿cómo lograr que perdiera el interés? Su entusiasmo por las gallinas, así como por cualquier otra cosa que se moviera y emitiera un olor determinado, era vehemente, y a menos que lo mantuviera atado, estaba segura de que nada lograría evitar que persiguiera a esos animalitos. Sin embargo, pasear con correa supone un ejercicio más bien escaso para un perro, al igual que para la persona que se encuentra al otro extremo de la correa. Un paso demasiado lento para el perro suele ser demasiado rápido para la persona, y una vez asumido que debía llevarlo siempre atado a fin de evitar que corriera la misma triste suerte que Prince, comenzó para mí una etapa de la más deplorable que quepa imaginar, en la que fui arrastrada atropelladamente entre matorrales, ciénagas y helechos por un perro diminuto a la caza desesperada de solo él sabe qué olores. Paseos extenuantes, los de aquellos días. Extenuantes, claro está, para mí. Sin embargo, como todo en esta vida, aquello también llegó a su fin el día que un guardabosques, que nos había estado observando y sabía, al igual que todo el mundo, que había tenido que pagar 2 guineas por la matanza de la gallina, nos sorprendió en plena batalla en la espesura del bosque y, con una sonrisa afectada, señaló que mi perro parecía un poco revoltoso. Aquello, aunque yo no lo sabía, supuso el principio del fin de aquellos paseos en particular, y también fue el principio del fin de Pincher. Y si bien el fin no le llegó hasta 3 años después, la primera sombra se cernió sobre él en ese preciso momento. Oh, no tardará en calmarse, dije sin aliento, preocupada por su reputación. No lo hará. No a menos que se ocupen de él, respondió el guardabosques. ¿Que se ocupen de él? Conozco a esa clase de perros, nada puede curarlos. Pero un amigo mío lo haría en un abrir y cerrar de ojos. ¿Hacer el qué? Ocuparse de él. Contemplé al guardabosques que se había agachado para acariciar la cabeza de Pincher y le estaba diciendo que era un buen chico. No me cabe ninguna duda de que estaba pensando en sus crías de faisán y el posible destino que le esperaba con un perro como el mío rondando por allí. Al menos eso es lo que conjeturo ahora, ya que en aquel momento no se me ocurrió. Solo necesita que se ocupen de él, repitió sin dejar de acariciarlo. Te quedarás tranquilo y te convertirás en todo un caballero, ¿verdad que sí, campeón? Porque si no, añadió mientras se incorporaba, tendrás que pagar por las pobres gallinas a las que ataques. ¿Si no qué? Si no se ocupan de él. Desconcertada le pedí que se explicara. Lo hizo. Era un procedimiento de lo más habitual, me dijo. El perro ni se enteraría. Regresaría a casa sonriente. Y él tenía un amigo, un veterinario de primera que, por fin, después de que se cobrara la vida de una segunda gallina, al parecer hermana de la primera, puesto que también me costó 2 guineas, y con el recuerdo del triste final de Prince vivido en mi memoria, lo llevé al veterinario y le pregunté qué opinaba. Opinaba lo mismo que el guardabosques, hombre agradable de modales tranquilizadores, ataviado con indumentaria blanca e impoluta. También él me aseguró que la operación era muy sencilla y que de no practicársela no conocería la paz. Disputas con los vecinos, facturas por las gallinas y por último la misteriosa desaparición del perro era el futuro que preveía. Cedí. La profecía de una misteriosa desaparición terminó por decidirme. Y sí, Pincher regresó a casa como si nada. No se percibía en él ninguna diferencia aparente.
Seguía siendo el mismo perrito simpático que me olisqueaba el pelo e intentaba lamerme la cara con el mismo entusiasmo, sino más cuando llegaba la hora de cenar. Cierto es que dejó de saltar, o que saltaba mucho menos, pero nadie desea de un perro que se pase el día saltando. Así, inmensamente aliviada, inmensamente satisfecha, di las gracias al guardabosques la siguiente vez que lo vi y pagué de buen agrado la factura del veterinario. Pero, ¿qué era lo que le estaba sucediendo a mi Pinscher? ¿Acaso no estaba engordando y a un ritmo más bien rápido? ¿Acaso no se ensanchaba por momentos a ojos vistas? En efecto, lo hacía, y pronto llegó el día en que apenas pude levantarlo, y también pronto, en lugar de subir de un salto a las sillas con la agilidad que lo caracterizaba, se volvió abúlico y cada vez más gordo e inactivo. Acabó por pasarse el día tumbado. Esto se debe a que come demasiado, me dije, reacia a plantearme cualquier otra posibilidad. Su interés por la comida, hasta entonces normal y que no dudaba en interrumpir si divisaba en las cercanías un conejo o un ratón, lo absorbió por completo, y el antiguo entusiasmo por actividades de riesgo, como la caza, lo centró en exclusiva en la comida. Buen chico, solía observar satisfecho el guardabosques cuando me veía caminando a mi paso habitual por el bosque, con la mano que tantos esfuerzos había tenido que hacer para aferrarse a la correa, libre para lanzar una rama o arrancar una flor, y con el gordo de Pinscher, sobrio y obediente, pegado a mis talones. ¿Qué le dije? ¿No se ha convertido en un auténtico caballero? ¡Ay de mí! Se había convertido en algo más que un auténtico caballero. Era una auténtica damisela, o aún peor, una auténtica dama de avanzada edad, o mucho peor, una auténtica dama glotona de avanzada edad, para la que, una vez extinguida toda pasión, sólo existía el placer de la buena mesa. Con el transcurso de los días fui cayendo en la cuenta de la situación y llegó el momento en que ya no soportaba la presencia del guardabosques, por lo que me mantenía alejada del bosque, como tampoco soportaba la presencia del veterinario, por lo que me mantenía alejada del pueblo, por no mencionar que apenas soportaba la visión de Pinscher, de tan avergonzada como me sentía por lo que le había hecho. Descartados aquellos lugares, nuestros paseos, en consecuencia, se convirtieron en breves salidas por los campos más cercanos, y con el tiempo, cuando él se volvió aún más gordo y lento, en simples tambaleos por el jardín, durante los cuales, como podía leerse con facilidad en la mirada que clavaba en mí mientras se tambaleaba, su único deseo era volver al interior de la casa cuanto antes y averiguar qué había para cenar. Un estado de cosas lamentable, harto perturbador para la conciencia de la persona que lo había provocado. Tras 2 semanas de ejercicio penoso en un jardín cada vez más húmedo, estaba a punto de llegar el otoño, se me ocurrió que si nuestro futuro tenía que consistir en aquellos tambaleos, bien podríamos marcharnos a tambalear a Londres. Allí al menos vería a mis amigos y podría olvidar, estando con ellos, lo que le había hecho a Pinscher. Además, ¿no era absurdo permanecer en New Forest si no era posible adentrarse en el bosque? ¿De qué diantre servía vivir rodeado de hermosos parajes si no se tenía la posibilidad de descubrirlos? Y aunque no cabe duda de que los perros están mejor en el campo, esto solo es aplicable a aquellos que poseen todas sus facultades. Y como por mi culpa Pinscher ya no las poseía, me pareció que se había convertido en el perro ideal para la ciudad. Ese fue mi razonamiento, y así fue como a su debido tiempo él y yo nos marchamos a Londres.
y nos establecimos en un apartamento, ya que los apartamentos, me parecía, eran los lugares apropiados para que Pincher desplegara todas sus virtudes negativas. Que no se moviera, que no hiciera ruido, sería muy valorado por nuestros vecinos de al lado. Las sirvientas le tomarían cariño cuando descubrieran las pocas molestias que ocasionaba. A los ascensoristas no les importaría llevar a una criatura tan tranquila arriba y abajo, e imaginé que los porteros incluso disfrutarían abriéndole la puerta, pues él la cruzaría con inalterable sobriedad. Y allí estábamos nosotros en noviembre de ese mismo año, paseando por las mañanas junto al río, bajo la atenta mirada del Big Ben, y por las tardes entre los árboles sin hojas del St. James Park. Ávida de reparar el daño que había cometido, jamás dejé que nadie sino yo hiciera nada por él ni lo sacara a pasear, de modo que se convirtió en mi fiel compañero, pobrecito Pincher, y cuando acudía a alguna fiesta permanecía inmóvil por mucho que tardara, sentado junto a la puerta de nuestro apartamento esperando mi regreso. Un perrito enternecedor. Pero el hecho de sentirse enternecido no implica el sentimiento del amor. Me duele confesar que había dejado de querer a Pincher. Estaba en su justo derecho de exigir mi afecto, pero el afecto no es algo que se pueda exigir, y para el agraviante no resulta fácil querer al agraviado. Además, ¿quién es capaz de hacer frente a un reproche que, pese a ser tan evidente, jamás se manifiesta? El pobre Pincher, aun habiéndoselo propuesto, no podría haber manifestado nada, pero nunca se lo propuso. Era la viva imagen de la satisfacción. Vivía aturdido por la satisfacción y la perspectiva de comer. Y esa conformidad suya hacia todas las cosas me afligía más que cualquier demostración de mal genio, pues, aunque él no se diera cuenta, ¿no merecía yo el peor trato que me pudiera dispensar? No, no quería a Pincher. Aparte de sus defectos, se había convertido, también por mi culpa, en un perro de lo más aburrido, además de extraño y poco atractivo a la vista. Pero aunque no pudiera quererlo, aún podía fingir que lo hacía, y como no tenía un pelo de avispado, tampoco se daba cuenta de la farsa. Lo acariciaba y le hacía carantoñas con frecuencia, y a menudo, para hacerlo feliz, me quitaba el sombrero cuando ya estaba a punto de salir y optaba por quedarme en casa con él, solo para que se diera cuenta de que estaba allí y pudiera tumbarse a roncar plácidamente junto al fuego, en lugar de, presa de la devoción, caminar hasta la fría entrada a esperar mi regreso. Pobrecito Pincher, pobre perrito, solía susurrarle, invadida por el remordimiento y la pena, sentada en el suelo junto a él, mientras le colocaba la cabeza sobre mi regazo. Y lo cierto es que el hecho de que ni siquiera sospechara que yo lo había sido todo menos un ángel para él, tampoco hacía que me sintiera mejor. El amigo que me lo había regalado, aturdido por su aletargamiento y creciente volumen, siguió con su actitud observante y tras mucho observar concluyó que a aquel perro le ocurría algo extraño. Aquel volumen, me hizo saber mi amigo mientras yo lo escuchaba con inquietud, era antinatural y seguramente se debía al aletargamiento, y el aletargamiento se debía a que, por así decirlo, era hijo único. Si tuviera un compañero de juegos, dijo mi amigo, no tardaría en apreciar el cambio. Yo sabía de sobra que no sería así, pero como no deseaba embarcarme en largas explicaciones, me limité a desmontar la posibilidad de conseguirle un compañero de juegos. Tener más de un perro en un apartamento resultaba imposible, argumenté. Además, los administradores no lo permitían.
Tú inténtalo, dijo mi amigo mirando pensativo el cuerpo ancho y la cabeza apenas visible de Pincher, a lo que había que añadir que, pese a tener poco más de un año, a tenor de su aspecto y actitud, cualquiera le habría calculado por lo menos 10. Los comentarios de aquel tipo me causaban una honda pena. Solo yo conocía el motivo, por ser culpa mía, de que Pincher aparentara tener 10 años, y 10 años mal llevados además. 10 años rayanos en la senilidad. La situación era la que era, y como sabía que no había compañero de juego que pudiera hacerlo cambiar, me opuse con firmeza a la propuesta. Llegué incluso a decir que otro perro solo serviría para que Pincher sintiera un violento ataque de celos. Ataques violentos. El bulto abúlico y satisfecho que descansaba sobre la alfombra no parecía capaz de protagonizar un ataque de ninguna clase. Esa época ya había terminado. Sin embargo, un amigo resuelto a hacer algo que considera un acto de bondad resulta imparable, y al día siguiente llegó el compañero de juegos. Sin que volviéramos a comentar el asunto y sin que yo le diera permiso, apareció metido en una cesta. Al principio creí que la cesta contenía violetas. Estábamos en marzo y en Londres había violetas por doquier. Las tiendas rebosaban de esas hermosas flores y adornaban todas las esquinas de la ciudad, así que llamé a la sirvienta y le pedí que trajera un cuenco con agua mientras cortaba la cuerda y abría la tapa. Pero no eran violetas. Hecha un ovillo con la cabeza entre las patas y gesto de gran seriedad, mirándome por el rabillo del ojo que tenía abierto, había una diminuta criatura blanca y esponjosa, que llevaba una tarjeta al cuello en la que se leía: Soy Gnobi, una señorita de 3 meses. Déjame intentarlo con Pincher.